Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto MS, el cual en el video pasado habíamos ya subido a GitHub para tener acá un control de versionamiento, un seguimiento como tal de nuestro código directamente en GitHub, ¿correcto? Para hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a trabajar un ejercicio práctico eh, para retomar el CRUD que habíamos realizado con Entity Framework en la entidad de proyectos. ¿Listo? Recordemos que por acá pues teníamos un esquema de base de datos que ya veníamos trabajando en los videos anteriores y pues, el CRUD lo habíamos llevado a cabo sobre la tabla o la entidad de proyectos. ¿Listo? Para hacer entonces el ejercicio práctico vamos a dirigirnos a la carpeta compartida en el Drive que está en la descripción del video, voy a ponerla por acá, llamada Resource. Acá tenemos entonces un script de base de datos específicamente para ese ejercicio práctico que dice script bd tasks. Entonces voy a dar doble clic acá sobre este archivo, entonces voy a copiar este query, listo, todo el query lo voy a copiar. Voy a ir a la base de datos, voy a ver por acá, en Projects, no en Core, sino en Projects MS, listo acá. New Query. Y voy entonces a pegar este script que estábamos viendo en el Drive. Correcto. Doy entonces por acá en ejecutar o simplemente presiono F5. No debo presentar ningún tipo de error al momento de ejecutarlo. Correcto. Y si refrescamos por acá, me dice entonces que se han agregado 4 tablas nuevas que son actividades, prioridades, estados y tareas. ¿Listo? El ejercicio va entonces guiado a que de un proyecto yo puedo tener varias tareas asociadas, correcto, como yo tener el objetivo general y los específicos que serían las tareas para cumplir el proyecto como tal. Entonces vemos que tiene unos campos muy similares que son ID, el título, detalles, la fecha en la que expira esa tarea, si está completada o no la tarea, un esfuerzo. Esto pues mezcla un poco de la metodología Scrum en la que se realiza una estimación de las tareas, una estimación de tiempos, y por esfuerzo, en este caso de días, yo le puedo estar diciendo que en una tarea que puede ser de crear un login, me puede estar demorando o me va a llevar un esfuerzo de 3 días. Entonces, creo la tarea con el esfuerzo de 3 días y el campo que dice remaining work es el tiempo restante de trabajo. Entonces, si yo digo listo, si le puse que eran 3 horas, ¿cuánto tiempo restante me queda? Entonces, a medida que yo vaya trabajando sobre la tarea, pues entonces le iré restando, le iré diciendo entonces que me faltan 2 días, me falta un día, hasta que se cumpla como tal la tarea y sea completada. ¿Listo? Acá tenemos entonces un campo adicional que son el estado de la tarea, si está en progreso, si está dentro del backlog como tal apenas definida, en definición por hacer, y si está terminada. Tenemos por acá una actividad, si es una actividad de análisis, de diseño, de desarrollo. La prioridad, si es alta, media o baja, correcto, para realizar una clasificación de las tareas. Y el proyecto al que pertenece. ¿Listo? Entonces, pues para esto vamos a implementar un CRUD muy corto en la que vamos a listar las tareas que pertenecen a un proyecto y creación de tareas. ¿Listo? Entonces, pues para ello vemos que ya como tal acá ejecutamos un query, que las tablas se actualizaron. Acá dentro del Drive, en la carpeta específicamente del resource, vamos a ver que tenemos por acá un modelo entidad relación. Entonces si desplegamos por acá, vemos con un poco más de detalle que tenemos las tablas de, estas son las tablas nuevas. Tenemos la tabla de proyectos, de la tabla de proyectos se desprenden las tareas, correcto, solamente aquí están visualizadas las llaves primarias y foráneas. Tiene su llave primaria y 4 llaves foráneas que indican cuál es el estado, que es una tabla aparte, cuál es la prioridad,
y cuál es la actividad que se está llevando a cabo. Y la respectiva llave foránea con proyectos. ¿Listo? Entonces, todo este es el esquema de lo que ya tenemos actualmente. Los roles, la parte de la configuración de seguridad del identity, proyectos, miembros, usuario proyectos, artefactos y estas 4 tablas nuevas que hemos agregado para la creación de este proyecto. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al proyecto MVC a la capa de acceso a datos. Vamos a ir aquí al modelo del Entity Framework y vamos a notar que dentro del modelo que estamos viendo acá, pues nos hace falta las 4 tablas nuevas que agregamos. Entonces, pues visualizamos acá, no están esas 4 tablas, entonces voy a dar aquí clic derecho sobre cualquier parte vacía como tal del esquema, actualizar modelo desde base de datos. Esto lo hacemos siempre y cuando una tabla haya cambiado de nombre o si no ha cambiado pues la tabla puede que haya cambiado un campo, un tipo de dato, cualquier cosa, entonces pues me veo obligado a que debo actualizar el modelo de datos. ¿Listo? Entonces un momento yo por acá verifico en el app config, acá está project mbs entities, listo. Entonces nos dice que para actualizarlo pues debemos indicarle nuevamente cuál es la base de datos. Entonces por aquí ya está, listo, vemos que sí la reconoció. Le decimos sí, incluir datos confidenciales, siguiente. Entonces cuando él venga y recupere la información acá nos dice, desea agregar qué tablas, entonces él automáticamente detecta que dentro del esquema que ya tenemos montado acá en Entity Framework nos hace falta estas 4 tablas: actividades, prioridades, estados y tareas. Entonces la selecciono y le doy finalizar para que en este modelo entidad relación que estamos viendo acá, pues él se encargue de importar las nuevas tablas. Revisemos, tenemos por acá tareas, esto revisemos aquí un poco mejor, tareas, y de ellas se desprenden estados, prioridades y actividades. ¿Listo? Entonces por acá le doy guardar y cierro este modelo de acá. Listo, esperamos un momento. Listo. Se lo cerramos puesto que no lo vamos a utilizar más como tal. Y pues eso también. Ok. Entonces vemos a lo que me refería en el video pasado con respecto a GitHub. Es que vemos que el candado nos indica que el archivo pues está igual o está protegido. Protegido quiere decir que está igual como está en el repositorio de código, o sea que no ha sufrido cambios. Pero si vemos el modelo de datos, que es lo que acabamos de hacer, nos dice que estos dos archivos han sufrido cambios. Nos indica que la solución ha sufrido cambios, el modelo de datos y el app config. ¿Listo? Entonces nos dice que estos pues, están diferentes a como están en el repositorio. Y si yo vengo a la sección del Team Explorer, solamente para visualizarlo aquí de forma rápida, vamos aquí a la página principal en cambios, él ya lo ha detectado acá. ¿Listo? Nos dice que ha detectado un cambio en modelos que dice actividades, proyectos, estados, tareas, y aquí está pues todos los cambios que hemos hecho. ¿Listo? Todavía no lo vamos a publicar ni a guardar porque no hemos acabado todavía el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí al proyecto MVC. Vamos a crear entonces un controlador que se llame, aquí controlador MVC5 en blanco, que se llame tareas. Listo, vamos a darle aquí a agregar. Correcto, aquí en explorador de soluciones. Entonces vemos que tenemos aquí el index. ¿Cuál es la idea? Rápidamente, entonces voy aquí a ejecutar el proyecto solamente para que visualicemos y tengamos cuál es la idea del ejercicio. Listo, mientras carga vamos entonces narrando cuál es el ejercicio. Tenemos ya la vista de proyectos, correcto. Tenemos 3 acciones o 3 botones que son editar, eliminar y ver detalles. Vamos entonces a decirle
que vamos a tener un cuarto botón más que va a ser tareas. Entonces, por proyecto, en cada una de las filas debe haber un botón que diga tareas. Cuando yo presiono sobre ese botón de tareas, pues él me va a llevar a la vista de tareas, donde voy a visualizar de todas las tareas solamente la que corresponda a la de ese proyecto. ¿Listo? Entonces, primero que todo, debo yo decir o saber de qué proyecto presione el botón para así enviar el ID de ese proyecto, guardar ese ID en la vista de tareas y todo lo que haga en tareas va a trabajar siempre en función de ese ID que le acabo de facilitar. ¿Por qué? Porque es del proyecto al que pertenece. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos por aquí un momento a que cargue el proyecto para que ya visualmente sepamos qué vamos a hacer. Entonces, para eso, pues vamos a implementar uno de los conceptos de cómo transmitir datos de la vista, perdón, del controlador a la vista, que se llama el viewback. ¿Listo? El viewback es una forma de transmitir datos, cualquier tipo de dato. Esta variable solamente existe cuando del controlador pasa a la vista se termina de cargar y automáticamente el viewback, esa variable como tal que me permitía enviar datos, pues hasta ahí llega como tal su vigencia. Listo, aquí vemos que pues, estoy logueado. Voy a dar por aquí en Projects. Correcto. Y vamos a agregar un botoncito más por acá que sea tareas. Correcto. Entonces voy a venir acá, voy a pausar un momento el proyecto. Aquí estamos en el index de tareas. Vamos a ir por acá, Projects Index. Listo. Voy a ponerlo aquí en paralelo para que vayamos trabajando así. Y nos dice que pues vamos a agregar aquí una opción más. Listo, voy a agregar aquí una opción más. Listo, solamente copié y pegué. Y qué nos decía como tal estos action link, que son helpers que se traducen en etiquetas de enlace. Nos dice que enviaba, vamos a ver por aquí, el nombre del texto, la acción, el controlador, las rutas y los atributos HTML. En este caso el action link que tenemos implementado dice que si él no detecta nada en el controlador, pues apunta por defecto al que apunta a la vista, es decir, a Projects. Pero como desde proyectos vamos a ir a tareas, vamos a apuntar de un controlador a otro. Entonces, para ello, acá después de indicarle aquí la acción, vamos a darle aquí comillas, ¿listo? Este es el controlador, listo. Hacerlo de esta manera. Entonces nos dice que la acción se llama, ese es el, ok, revisamos. Dice, como lo teníamos anteriormente, era texto, acción, controlador. ¿Listo? Sí, correcto. Entonces vamos a decirle que no se va a ir a la acción del delete, sino que se va a ir a la acción del index, pero no de projects, sino de tareas. Entonces estamos diciendo que de este link que está en la vista del index de proyectos, vamos a navegar hasta la vista del index, pero de tareas, ¿correcto? Entonces aquí ya estamos diciendo que de acá vamos a ir al index, pero de tareas. Y que vamos a enviar como parámetro, recordemos que podemos enviar parámetros a través del método get, o sea, a través de la URL. Entonces aquí vamos a decirle que se llama, no ID, sino Project ID para que lo diferenciemos, para que no se nos vaya a confundir con el ID de tareas, sino que este es de Project ID. ¿Listo? Y le voy a enviar el ID del proyecto, ¿correcto? Listo. Entonces si le estoy diciendo que al index voy a enviar este parámetro, entonces acá debo esperar un parámetro entero que probablemente venga nulo, que se llame como Project ID. ¿Listo? Y acá vamos a definir un viewback, que era lo que mencionaba, aquí está,
nos dice obtiene el diccionario de datos de vista dinámicos, y después del punto yo especifico cuál es el nombre de ese viewback, es decir, cómo lo puedo atrapar en la vista HTML. Entonces voy a darle aquí el mismo nombre, pero con la P mayúscula, Project ID. Listo, y le digo que esto es igual a Project ID. Listo, vemos que él aquí no dice de qué tipo de dato es, sino que es dinámico. Entonces, las propiedades de este objeto pues varían dependiendo de lo que yo le esté asignando acá. ¿Listo? Solamente con el viewback ya le estoy diciendo que va a ser una variable que voy a poder pasar del controlador a la vista y que tiene este nombre de aquí. ¿Listo? Ya vemos cómo lo podemos atrapar en la vista. Correcto. Entonces aquí nos está diciendo, va a llegar al index a través de este enlace de acá, desde proyectos, porque este es el index de proyectos, va a ir al index pero de tareas y le va a enviar por URL a través de get este project ID, que es este que vemos acá. ¿Listo? Y desde aquí vamos a retornar al index pero de tareas. Entonces vamos a buscar en views una carpeta llamada tareas, vemos que está vacía, entonces por ende debemos venir aquí a la vista, o sea, crear una nueva vista y decirle que se va a llamar index. ¿Listo? Entonces, desde este index que estamos viendo acá, que es el de tareas, vamos a retornar a esta vista de acá. ¿Listo? Voy a crear por acá un action link, entonces pues vamos a hacerlo de manera rápida. Voy a copiar este action link que tenemos acá. ¿Listo? Pero en el index de tareas. Voy a poner aquí los parámetros así forma vertical para que los veamos. Entonces nos dice que este action link tiene aquí el icono que nos va a enviar a la acción del create de projects, pero en este caso ya no vamos a ir a projects, sino que vamos a ir a tareas porque ya estamos en el index de tareas. ¿Listo? Parámetros, no estamos enviando parámetros, entonces le decimos nulo, que a diferencia de este index, sí estábamos enviando como así, a través de get. Pero aquí no estamos enviando parámetros, ¿correcto? Pero en este caso hay que tener algo en cuenta. Cuando yo voy a crear una tarea, debo tener estas llaves foráneas, estado, actividad y prioridad, que serían una lista desplegables. ¿Listo? Pues no hay problema. Pero el proyecto es la variable que yo acabo de pasar acá. Entonces, al momento de yo crear una tarea, debo tener en cuenta a qué proyecto pertenece. ¿Listo? Para este Project ID no va a existir una lista desplegable porque se supone que si ya sé de qué proyecto fue que presioné el botón de tareas, pues automáticamente es este campo qué valor debe ir. Entonces aquí sí vamos a enviar un parámetro. Entonces le vamos a decir new, ponemos aquí nuestras llaves. ¿Y cómo enviamos un parámetro? Entonces pues ponemos aquí el nombre. En este caso vamos a poner exactamente el mismo nombre. Project ID, ¿listo? Para enviarlo por URL a la acción de create y le vamos a decir que en este parámetro vamos a enviar. Entonces, ¿cómo atrapamos un viewback? El viewback basta con solamente decirle pues el arroba para indicarle que estoy trabajando con Razor y decirle aquí viewback y el nombre que le he dado, en este caso, ¿qué nombre le di? Project ID. Entonces, de esta manera ya tengo el viewback directamente en la vista. Entonces lo puedo utilizar en diferentes condiciones, depende de lo que haya pasado, o que dependiendo de este viewback se despliegue una etiqueta HTML y demás. ¿Listo? En este caso, pues copiámoslo, ya lo tenemos aquí. ¿Listo? Como esto es una etiqueta ya Razor, que es un helper, entonces aquí simplemente pongo el viewback y vemos que ya aparece. ¿Listo? Entonces voy a pegar ahí. Le digo que en esta variable project ID que voy a enviar por URL a la acción de create del controlador tasks, voy a enviar el viewback. ¿Listo? Entonces por aquí creamos un public action result llamado create. ¿Listo? Aquí con C mayúscula create. ¿Listo? Y por aquí return view. Listo. Listo. Entonces ya desde aquí, desde el index,
retorno a la vista de index, que es esta de acá, retorno un viewback, que es el que estamos poniendo aquí, para traspasar datos del controlador a la vista, y en este enlace, para cargar la vista de create y saber la tarea a qué proyecto pertenece, lo envío por URL. Entonces aquí tendría algo muy parecido a esto de acá. Entonces cuando yo vaya a crear ya la tarea con Entity Framework, pues este Project ID ya sé de qué proyecto es, ¿correcto? Porque ya lo he pasado del index a través del viewback y lo he enviado por el enlace o la URL. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como pues vamos a implementar primero la consulta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a la lógica, aquí a los modelos DB. Vamos a crear aquí el modelo de tareas. Entonces vamos a poner por aquí tareas. ¿Listo? Entonces vamos a crear por aquí las propiedades de tareas. Entonces voy a crear aquí prop. Primera propiedad se llama ID. Nos dice que es de tipo entero, entonces aquí basta con decirle así. Tenemos el título. Listo, estoy haciendo un string. Entonces aquí título. Detalles. Listo, recordemos que el que tengamos en models.db es una copia de la base de datos, que a diferencia del modelo de Entity Framework es una propiedad o es un modelo que puedo editar y personalizar. Recordemos que el del Entity Framework no se debe tocar por cuestiones de integridad como tal de los datos. Esto es una fecha, entonces aquí hay un date time, el signo de pregunta porque puede ser nulo. ¿Listo? Tenemos por aquí un isCompleted que viene siendo un booleano. Entonces booleano puede ser nulo. IsCompleted. Aquí voy a poner entonces el get y el set. El esfuerzo es entero, puede ser nulo. Y, ok, aquí, ya. El tiempo restante, entonces voy a poner también por aquí, entero. Esto puede ser nulo, entonces me falta aquí el signo de pregunta. Bien. El estado al que pertenece, entonces voy a poner por aquí el estado ID puede ser nulo dependiendo de la configuración de base de datos que yo haya tenido. Pues entonces nos curamos en salud y lo dejamos como que puede venir nulo. La actividad, aquí ponemos también el signo de pregunta. La prioridad. Y el proyecto al que pertenece. Listo. Clic derecho por aquí, eliminar y ordenar instrucciones using. Listo. Pero vemos aquí tenemos 4 llaves foráneas y nos falta un proceso muy importante. Recordemos que cuando habíamos creado el de proyectos teníamos tanto la llave foránea como la clase a la que hacía referencia. Entonces aquí nos dice que tenemos 4 clases. Entonces 4 llaves foráneas. Entonces la primera clase a la que debo hacer referencia, entonces voy a poner por aquí public projects, que es una de las que ya tengo creada. Entonces projects y su respectivo get y set. Pero nos hace falta la clase de actividad, estado y prioridad. Entonces debo venir aquí a models.db y agregar una clase por cada una de ellas. Entonces la primera se llamaría, vamos con actividades, entonces se llamaría activities. Aquí está, agregar. Nos dice actividades tiene esos 3 campos, ID, name y active. Entonces, primero que todo, recordemos siempre, clase pública. Esto por defecto él va privada. El prop nos dice entonces que el primer campo es un ID, es entero. Tenemos otra propiedad que es el name, vendría siendo string. Y tenemos otra propiedad que es active, que si es de tipo bit, hablamos acá que es un booleano. ¿Listo? Y puede ser nulo.
Eso es todo lo que configuramos aquí en actividades. Voy a copiar estos tres campos porque estos mismos tres campos son los que tienen tanto las prioridades, ¿listo? Como los estados, ¿listo? Porque son parámetros nomás. Entonces, voy a dejarlo aquí. Voy a crear mientras tanto la de prioridades. ¿Listo? Entonces por aquí, clic derecho, agregar clase, prioridades y copio estas tres propiedades que vemos acá. Ponemos las clases en pública y listo. Y nos falta la de estados. Entonces voy a crear por aquí una clase de estados. Y de la misma manera, copio y pego estas tres propiedades. Le digo por acá que es público. Bien. Listo. Ahora sí, vuelvo aquí a tareas. Y lo mismo que hice con proyectos, voy a hacerlo entonces con estados. Listo. Y voy a hacer lo mismo con prioridades. Y me faltaría la de actividades. Listo. Entonces, adicional a las llaves foráneas que tengo acá, tengo la clase a la que estoy haciendo referencia, ¿correcto? Y por aquí vamos a crear un método constructor para que estas clases de acá no sean nulas, sino que estén instanciadas. Entonces esto lo voy a hacer por cada una de las clases que acabo de referenciar acá. ¿Listo? Para que por ningún motivo sean nulas. ¿Listo? Esto es lo mismo lo que hicimos en proyectos. Correcto. Listo. Ok, ya tenemos por aquí creado esto. Vamos a ir, un momento aquí, explorar de soluciones, a la capa lógica. Y vamos a crear aquí el Business Logic de tareas. ¿Listo? Para poder consultarlas. Entonces voy a ponerlo por aquí paralelo. Bien. Entonces voy a decirle por aquí, primero que es público. Vamos a crear un método público que se va a encargar de volver una lista de modelos de base de datos de tareas. ¿Listo? Que se va a llamar getTareas, getTasks. ¿Listo? Parámetros, sí, recibí un parámetro. Tenemos aquí a generar dos parámetros para recibir. Entonces, pero vamos a decirle que pueden ser nulos para jugar con lo que vamos a enviar. El primero va a ser el ID del proyecto, o sea, que va a traer todas las tareas que pertenezcan a este proyecto. Y el otro parámetro que vamos a enviar va a ser el ID como tal de la tarea, en caso de que quiera filtrar solamente una y no todas las de ese proyecto. ¿Listo? Bien, vamos entonces ahorita por acá a definir nuestro contexto de datos, que recordemos que era a través del Project MVC Entities, donde por aquí ponía el context. ¿Listo? Igual a new. Listo. Entonces acá tengo el contexto de datos. ¿Correcto? Entonces var list projects. Listo, no list projects, no es list tasks. Listo. Entonces decimos que el contexto de datos hagámoslo a través de LinkQ, pero de la forma normal. Listo. Entonces aquí le digo que de tareas, aquí voy a incluir lo que esté en el contexto de datos en la tabla de tareas. Donde, listo, entonces el puerto nos vamos a incluir. Vamos a decirle aquí, listo. Si yo quiero traer el nombre del estado
de las prioridades y de las actividades, recordemos que aquí solamente tenemos las llaves foráneas, es decir, códigos solamente. Entonces, si yo quiero ir desde un ejemplo, la tabla desde estas llaves foráneas para traer la descripción que está en cada una de estas tablas, debo hacer una relación entre ellas a través de un join. Entonces voy a decirle acá que deseo implementar, entonces aquí un join, voy a poner aquí el alias, entonces vamos a ir primero a donde, a estados, entonces voy a poner aquí states. Entonces ahí en states voy a incluir el contexto de datos de la tabla states, ¿listo? Y le voy a decir que de la tabla de tareas la llave foránea se llama, o sea, como voy a ir de tareas a estados, entonces voy a ir de foránea a primaria. Entonces aquí se llamaría state id equals a estados.id, que es el que tiene la llave primaria. Voy a implementar otro join, en este caso ya no con los estados, sino con actividad. Entonces voy a decirle aquí activities, listo, contexto de datos, punto actividades, donde entonces siempre vamos de tareas, se llamaría entonces activity id, listo, sea igual a las actividades.id, porque aquí es donde está la llave primaria. Vuelvo por acá con un join, tengo entonces la otra tabla que sería prioridades, priorities, y entonces aquí voy a incluir lo del contexto de datos, lo que está en la tabla de prioridades, donde tareas, que es de donde estoy partiendo, tiene entonces un campo que se llama priority id, sea igual a la tabla priorities.id. Listo, aquí ya he formado la relación. Ok. Entonces aquí le digo que lo que seleccione se encargue de homologarlo o de dejarlo en los modelos de B. En este caso tasks, ¿listo? Que es lo que estoy buscando seleccionar. Ok. Y aquí pongo tu list. Bien. Ahora entonces aquí vamos a empezar a traer los datos de acuerdo a lo que especificamos acá. Entonces le digo que el ID lo va a traer de tareas.id, que el título también lo va a traer entonces de tareas.título. Tengo por acá entonces detalles igual a tareas.details. Fecha de expiración también viene de tareas. Si está completo también viene de la tabla de tareas. El esfuerzo. El tiempo restante de trabajo. Listo. Entonces ya luego vienen las llaves foráneas, el ID del estado, viene también aquí de tareas.stateID. Si yo quiero traer ¿el nombre en qué tabla está? Ah, el nombre está en la tabla de estados, correcto. Pero si ustedes ven, hasta aquí no tenemos ninguna propiedad que se llame nombre, que pertenezca a estados. Pero para eso es esta relación que tenemos acá. ¿Listo? Al yo hacer relación o una referencia a otra clase, si vemos aquí, nos dice que esa tabla o esta clase de estados contiene estas propiedades. Entonces, al yo referenciarla, puedo navegar entre ellas. Entonces, como ya tengo el estado ID, que es la foránea, para poder navegar, como ya tengo también cuál es la clase a la que apunta la llave foránea, pues puedo acceder entonces aquí a estas propiedades, ID, Name y Active. ¿Listo? Entonces, le diría acá que después de la foránea, voy entonces aquí a utilizar states. Esto y le digo que esto es igual a new model db states. ¿Listo? Si doy aquí control punto, veo que tengo las propiedades y el nombre
Pues el nombre como tal del estado no pertenece a tareas, pertenece a quién, a estados. Por eso, esa referencia que tenemos acá. Entonces, ya aquí le puedo decir name igual a. ¿De qué tabla viene? Ah, viene de la tabla de estados de la propiedad name. ¿Listo? Entonces, de esta manera estoy trayendo, o sea, ya hice el join y para traer los campos de las otras tablas, como no pertenecen a tareas esos campos, sino que pertenecen a las referencias que tengo adicionadas aquí en tareas, ¿correcto? Asimismo, entonces voy a hacerlo con, seguiría prioridades, entonces priority ID, tengo aquí que la tabla de tareas está la llave primaria, digo la llave foránea, bien, pero si quiero traer el nombre, tengo el join. ¿Y esa propiedad a quién pertenece? Ah, esa propiedad pertenece a quién? A prioridades, que es esa que estamos viendo acá. Entonces le diría prioridades igual a new, porque es una referencia externa, o sea que debo instanciarla siempre. ¿Qué propiedad? La propiedad name. Bien. ¿De qué tabla viene? Ah, viene de la tabla prioridades, entonces prioridades.name. ¿Listo? Vamos entonces por aquí. Dice, nos faltaría actividades. Entonces, donde el ID de la actividad sea igual a la foránea que está aquí en tareas. Y si quiero traer el nombre o campos propios de la tabla de actividades, entonces utilizo la referencia, que es esta que vemos acá. Name igual a activities, que es donde está el atributo name. Bien. Que nos falta project y project ID. Podría hacer lo mismo para traer información del proyecto, pero en este caso no la necesitaría tanto, igual hagámoslo para que tengamos toda la relación completa. Tags.project ID. Y si yo quisiera traer información de proyectos, pues de proyectos si tengo mucho más información, le diré igual aquí a new, molds de projects y podría traer de esa relación la fecha de completado, la organización, cuando se creó, la fecha y demás. En este caso me interesa solamente el título, entonces yo le diría aquí que la tabla, ok, pero si yo quiero hacer aquí de projects, vemos que aquí no tenemos en el join incluido a projects, entonces por lo tanto, esta de acá para traer propiedades específicas del proyecto todavía no lo puedo hacer. En caso de que quiera hacerlo, pues agregaría un join a proyectos, pero en este caso pues no es muy relevante, así que no lo voy a incluir. ¿Listo? Entonces por acá ya tenemos toda la estructura completa con los respectivos join de la información que va a traer de las tablas externas. ¿Listo? Vamos entonces a implementar por acá parte de la validación. Voy a decirle que si el project ID es diferente de nulo, entonces esa lista de tareas va a ser igual a la lista de tareas, pero la va a filtrar donde, entonces aquí utilizo una expresión lambda, donde x punto project ID, que es este que vemos acá, sea igual al parámetro de project ID que le acabo de pasar, y aquí pongo punto toList. Listo. Entonces aquí yo estoy diciendo que de esta lista de tareas que estamos viendo pues acá, la que acabamos de construir, la filtre por el proyecto al que pertenece. Vamos a poner por aquí otro if, le decimos si el ID es diferente de nulo, entonces vamos a implementar una consulta muy parecida a esta, pero en lugar de project ID vamos a hacerlo por el ID del proyecto, donde sea igual al parámetro ID que le acabamos de pasar acá. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la información que venga, o filtra por el proyecto de ID o filtra por el ID como tal de la tarea. Recordemos que este pues, nos retornaría todas las tareas que pertenezcan a ese proyecto, y esta condición de acá solamente nos retornaría la que coincida con ese ID. ¿Listo? Por aquí ponemos entonces return list task y listo, ya el método debe estar dejándolo de marcar en rojo. Vamos a dar aquí las 3 líneas en el método y vamos a poner por aquí al respectivo comentario get tasks. Clic derecho y eliminamos las instrucciones using que no estamos utilizando. Bien, vamos a ir aquí al index de tareas controles. Vamos por aquí entonces a decirle que la capa lógica del business logic vamos a llamar a tareas,
y que de tareas nos vamos a traer, entonces aquí pongo var list tasks igual a tareas.getTasks, ¿listo? Y aquí le voy a enviar el project ID que está llegando para que en el index me muestre todas las tareas de ese proyecto. Y el segundo parámetro, que es el ID, pues se lo mando nulo para que no me filtre por una específica sino todas, ¿correcto? Si yo quiero retornar un modelo a la vista, recordemos que lo hacíamos a través de el viewModel, ¿listo? Entonces teníamos un viewModel para projects, voy a crear un viewModel para tareas. Entonces voy a ir por aquí, voy a decirle tasks, agregar, y vamos a crear por aquí el viewModel, ¿listo? Esto lo voy a crear aquí un poco más rápido, porque este viewModel lo creamos a partir, o es muy parecido a estas propiedades que vemos acá. Entonces voy a copiar estas propiedades de aquí. Como esto es lo que vamos a desplegar en el viewModel, pues yo no me voy a llevar voy a llevarme estos campos, listo, pero no me interesa mostrar el código, me interesa mostrar es el texto. Entonces todos estos campos voy a pasarlos a string, listo, y en lugar de mostrar esos códigos voy a mostrar es la descripción. Entonces voy a mostrar el estado, voy a mostrar la actividad, la prioridad y el proyecto, listo. Entonces por acá le decimos el display, tenemos por aquí control punto para que implemente este using system de los data annotations, listo. Display, voy a dar aquí la propiedad name igual a, en este caso pues el mismo ID, listo. Voy a copiar esa propiedad por cada uno de los atributos y esto ya me encargo de cambiar la respectiva descripción, listo. Entonces voy a poner por aquí título, detalles, fecha de expiración, si fue completado, el esfuerzo, el remaining, el estado que tiene, la actividad, la prioridad y el proyecto, listo. Bien, entonces ahora aquí sin tareas controller voy a crear entonces acá una variable que se va a llamar, aquí le cambio el nombre. Ok, aquí nos faltó algo, aquí era tasks, voy a dar aquí F2, task view model, listo. Le que sí, que me faltó es ponerlo como era, y aquí entonces sobrescribo el nombre de esta clase y le digo que es tasks de la acción index view model. Entonces acá le digo que va a crear un index, entonces pongámoslo así, list tags view model, listo. Estas son las tareas que vamos a ver en el view model. Le decimos que esto es igual a un nuevo modelo, entonces por acá le decimos que eso está en lógica .models.viewModels tareas index viewModel. Esto vemos que ahí lo diferenciamos por el nombre del controlador porque ya hay otro index viewModel, pero este es de tareas, listo. Entonces ok, aquí me faltó algo, aquí no lo haríamos de esta manera sino que lo haríamos así. De la lista de tareas que estamos devolviendo vamos a hacer aquí un punto select con LinQ, aquí sería x expresión lambda new, ahora sí, models, pero de lógica, view models tags, listo. Ahí sí, llaves, ok. Y aquí punto to list, listo. Ahora sí, empecemos entonces aquí a relacionar las propiedades. Tenemos el ID de x.id, tenemos el
Título viene de x.título, detalles, fecha de expiración, tenemos si es completado, el esfuerzo, tiempo restante de trabajo, el estado. Entonces el estado dice que está en x.state, pero state, ¿quién viene siendo? State es la clase a la que hacemos referencia, states. Entonces tendríamos que decirle que ese estado va a ser igual a states. ¿Y qué propiedad de la clase a la que hacemos referencia? Name. Entonces states.name. Es como decirle el nombre del estado de quién lo extraigo. Pues de la clase a la que pertenece, estados. ¿Por qué no pertenece a tareas? ¿Listo? Sino a estados. Entonces asimismo seleccionaría la actividad, entonces le pondría x.activities.name, porque esta propiedad no es de tareas, sino que es de actividades, que es esta que vemos acá, que es una referencia a una clase externa. Lo mismo con prioridad, entonces le diría x.priorities.name, y el project, bueno, project no tenemos en este momento, o sea que como no hicimos el join con project, esto que teníamos en el view model que decía acá project lo podemos quitar. Listo. Porque ya sabemos a qué proyecto pertenece, o sea, al que yo seleccione. Y una vez entonces ya habiendo pasado desde el modelo de la base de datos de nosotros, de tareas, a el view model, que es el que vamos a devolver, entonces esta lista que vemos aquí la retornamos aquí en el view. ¿Listo? Entonces por el momento hemos terminado este video hasta este punto. ¿Listo? En el siguiente video que vamos a hacer, vamos a trabajar la parte gráfica del index, donde vamos a graficar pues ya la información que le estamos devolviendo aquí en el view model. Correcto. Y vamos a ir creando tanto el index de tareas como la vista o la opción de crear de tareas. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor agregarla en la descripción del video para responder lo más pronto posible. Quedo entonces atento y hasta una próxima ocasión.